Bien, vamos entonces a iniciar la reunión, muchachos. Esta sería reunión, como ya les había avisado, respecto a nuestra siguiente unidad del corte, que son circuitos secuenciales, para que hablemos un poco de la teoría, los contenidos que están aquí, además de la actividad que les propuse allí. Bien, es importante pues que ya sepan que en este tercer corte vamos a tener esta primera actividad, ¿ok? Que es el de circuitos secuenciales, y ya la segunda parte, el último 20%, es enteramente práctico, ¿ok? Y por práctico me refiero pues que vamos a primero simular los circuitos en Proteus, que eso ya un poco hemos hablado, ¿ok? Porque algunas clases pues hemos hecho la demostración en Proteus, incluida esta, que vamos también a verlo allí. Va a tener ese componente práctico en simulación en Proteus, y la segunda parte es que sí me van a montar algunos de los circuitos que hemos realizado, ¿ok? Entonces, bueno, desde ya yo me imagino que en sus propias sedes tienen acceso a un laboratorio específico, ¿ok? Y si no, bueno, ya ustedes están creo que en el sexto semestre de ingeniería, entonces me imagino que ya tienen su protoboard, algunas resistencias bueno, sobre todo algunos componentes especiales para que realicen sus prácticas, ¿bien? Este, mm, entonces, vamos a empezar aquí. Ajá, aquí está. Diseño de circuitos secuenciales. Bien. Entonces, para esta unidad del corte, es importante que hablemos de lo que hemos estado haciendo, ¿ok? En toda la materia de sistemas digitales o electrónica digital. Al final, esta materia es, digamos, una introducción un poquito más factible y entendida de qué es una computadora, ¿ok? Cómo funciona la computadora. Bueno, computadora o cualquier otro sistema digital, como por ejemplo un teléfono, o sea cualquier plataforma en que por ejemplo estén visitando esta reunión, ¿bien? Sabemos que una computadora pues tiene una arquitectura que la rige, ¿verdad? ¿Cómo se llama esa arquitectura? Sobre todo los de ingeniería de sistemas que estén aquí. ¿Cuál es la arquitectura que utilizamos en la computadora? La arquitectura de von Neumann. ¿Se acuerdan de eso? ¿No? Ajá, disculpen, ¿se me escuchan? Sí, se le escucha, profe, pero nadie se acordaba. Ah, bueno, ok, listo. Bueno, eso es muy crítico, sobre todo que lo sepan los de sistemas. Los que estén viendo electrónico o eléctrica se salvan. Bien, pero los de sistemas tienen que saber que la arquitectura de una computadora es la de von Neumann. Importantísimo, ¿ok? No, porque es primera vez que escucho eso, profe. En electrónica no me lo había mencionado. Ok. Bueno, los de electrónica sí se los medio perdono, pero los otros, cónchale, complicados, ¿sí? Gracias. La arquitectura de von Neumann, lo que sí es que no les puedo asegurar que se escribe así porque no sé cómo se escribe realmente. Pero ¿qué es la arquitectura de von Neumann? Ustedes saben que lo primero que vimos en sistemas digitales que les enseñé fue que existe una manera de modelar sistemas que es con cajas negras, ¿cierto? Bien. ¿Qué es la arquitectura de von Neumann? Son simplemente las cajas negras que hay dentro de una computadora. Bien. ¿Qué hay dentro de esa caja negra? La más importante es la CPU, ¿verdad? La unidad central de procesamiento, ¿sí? La unidad central de procesamiento que es un análogo al cerebro humano, ¿bien? Es la que va a estar pensando y racionalizando y diciendo el programa, ¿ok? ¿Sí se acuerdan más o menos ya? O hay un CPU, luego hay una unidad aquí afuera que son los periféricos, ¿ok? ¿Qué son los periféricos? Las entradas o salidas del sistema, ¿ok? Por ejemplo, el ratón, el teclado, el micrófono, ¿ok? La pantalla, todos esos son periféricos, ¿sí? Bien. Luego tenemos que, ya sabemos cómo pensar que va a ser con la CPU, pero nosotros pues realizamos operaciones, ¿ok? Esas operaciones son las ALU, ¿ok? ¿Qué es la ALU? La unidad aritmética lógica, ¿ok? Ajá, la clase se está grabando, ¿ok? Por si acaso, el que había intentado poner a grabar aquí. A ver, sí, se está grabando. Bien, perfecto. Entonces tenemos el CPU, tenemos la ALU, que es la unidad aritmética lógica, tenemos también lo que conocemos como RAM, ¿ok? Que es la memoria aleatoria, tenemos el ROM también, por ahí, ¿ok? Y tenemos pues los buses de datos, ¿no? Los buses de datos son las interconexiones entre una caja negra y la otra, ¿ok? Aquí un bus de datos, otro de aquí, que puede ser unidireccional o bidireccional, ¿ok? Más o menos por ahí va la cosa. Entonces, la computadora que ustedes están escuchando en su laptop, en su Android o en cualquier teléfono, no sé, en la plataforma que estén buscando,
ella va a ocupar las mismas funciones que una persona humana, ¿ok? Entonces, por ejemplo, yo les pregunto a los que están en la llamada, que esto sí me lo tienen que responder, ¿no? Usted como humano, ¿qué es lo que lo identifica? ¿Qué es lo que lo diferencia de otra especie, digamos, inferior a nivel de la escala evolutiva? El lenguaje. El lenguaje, ¿verdad? ¿Ok? ¿Cómo pongo el video en 0.5? Estaba hablando muy rápido. ¿Sí? Ok, voy a ir un poquito entonces más lento la explicación, ¿bien? Ok. Lo que usted lo identifica como humano, ¿bien? Es sí, el lenguaje, muy bien, eso es una parte, pero por ejemplo las aves o los monos pues se comunican entre sí, ¿ok? Con su propio, digamos, sistema o codificación de mensajes, ¿bien? Se supone que los animales inferiores son entes que no son pensantes, ¿ok? O digamos que sí piensan, pero no tienen un nivel de autoconciencia como nosotros, ¿ok? Y bueno, más allá de eso, los pensamientos pues que tienen los humanos a nivel racional pues son mucho más elevados, son mucho más complejos que el de otros animales, ¿bien? Y es por eso que nosotros pues estamos como, digamos, la especie en la cúspide de la escala evolutiva, ¿ok? Por nuestra capacidad de razonar, ¿bien? Entendido por razonar, pues simplemente elaboramos una conclusión, un statement o un postulado, que era lo que hicimos también en los circuitos combinatorios, ¿bien? El corte pasado. En base a unos postulados, nosotros somos capaces de pensar, concluir y actuar, ¿bien? Entonces, en ese sentido, la computadora es una emulación a un cerebro humano, ¿bien? Fíjense que una computadora hace prácticamente lo mismo que hace un humano, ¿bien? Lo bueno es que pues está creado por nosotros y eso significa que bueno, hasta cierto punto la podemos controlar, ¿bien? Pero ella excede, ¿sí? Nuestra potencia de pensamiento, ¿bien? Entonces vamos a verlo aquí. Si por ejemplo, usted tiene, como habíamos dicho al principio del corte, tiene 10 dedos, ¿cierto? Entonces cuenta en base decimal, ¿verdad? Eso lo hicimos ya en el primer corte, en base decimal, ¿bien? Ahora, ¿la computadora trabaja en qué? En base Binario. binaria, ¿verdad? Listo, muy bien. Entonces fíjense que ambos tenemos una base numérica en la cual realizar operaciones. ¿Bien? Nosotros somos capaces de hacer ¿qué? De sumar y de restar, ¿verdad? Sumar, restar, pero también somos capaces de multiplicar, de dividir, de hacer muchas cosas más, ¿ok? Bien. ¿Las computadoras serán capaces de sumar? Sí, ¿verdad? De restar también. Ellas multiplican, ellas dividen y hacen inclusive operaciones mucho más complicadas que nosotros, ¿ok? Entonces ellas también son capaces de hacer operaciones que se llaman aritméticas, ¿sí? Operaciones aritméticas son estas. Agarramos unos números y los modificamos entre sí para obtener un resultado, ¿ok? Aritmética, ¿con qué empieza la aritmética? Con la A, ¿ok? Listo. Ahora, fíjense que nosotros, por ejemplo, somos capaces de hacer operaciones lógicas. ¿Cuáles son esas operaciones lógicas? And, or y not, ¿cierto? Si, por ejemplo, usted es capaz de determinar que, ¿qué le digo yo? A ver, am, si un si una ave tiene alas, entonces vuela, ¿verdad? Si una ave tiene alas, vuela. Y si una ave no tiene alas, entonces no puede volar, ¿ven? Eso es una compuerta not. Si algo funciona, entonces no funciona. ¿Sí lo ven? Es un statement, un postulado lógico, ¿ok? Y así como hemos dicho que las compuertas A, las compuertas OR, todos se rigen por elementos lógicos, ¿bien? Y justamente eso quiere decir que nosotros somos entes o humanos que tenemos una unidad lógica, ¿ok? Pero la computadora también hace eso. ¿Cómo? A través de compuertas. Entonces, no solamente tiene la A, sino también tiene la L. ¿Qué es esto? Entonces, la unidad aritmética lógica, que es la caja que está aquí en von Neumann, ¿ok? Por eso es que, concha, le complicado que realmente no conozcan la arquitectura a este punto de su carrera, ¿bien? Bueno, lo importante es que fíjense, nosotros somos capaces de pensar, esa es la CPU de una computadora. Somos capaces de hacer cálculos aritméticos y lógicos, esa es la ALU de una computadora, ¿bien? Ahora, somos capaces de interactuar con la realidad, ¿verdad? Nosotros podemos agarrar un objeto, un vaso, un marcador, ¿bien? Son capaces también de interactuar con inclusive las ondas de sonido, emitir sonidos, recibir sonidos por sus oídos, ¿sí? Utilizando sus sentidos son capaces de interactuar con el mundo real. ¿Cómo hace la computadora para interactuar con su mundo real? A través de los periféricos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí la computadora está siendo capaz de oír mi voz, ¿ok? Por lo tanto, su periférico es un micrófono. Bien, con ella es capaz de captar el sonido, así como nosotros somos capaces de captar el sonido con nuestros oídos, bien.
ella también puede emitir señales. Nosotros la emitimos con nuestro aparato fonador, que es la boca, ¿bien? Ella lo emite con las cornetas, con los altavoces, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿bien? Entonces, la manera en que interactúa ella con la realidad es con los periféricos, ¿bien? Entonces, todas las cosas que hacemos los humanos ya lo está reproduciendo la computadora, ¿bien? Ahora, ¿qué pasa? Nosotros los humanos, ¿bien? Tenemos algo muy importante que nos caracteriza, ¿bien? No solamente lo racional, no solamente lo lógico, no solamente lo operativo, sino es una nueva cosa, ¿bien? Que es lo último que falta a la computadora para que ella realmente, digamos, tenga las funciones mínimas que tenga el ser humano, ¿ok? Y es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, fíjense, nosotros el corte pasado hemos hablado de las compuertas lógicas y aprendimos que nosotros somos capaces de hacer un entramado de sistemas digitales con muchas compuertas dentro, ¿ok? Que pueden ser modelados al final como una caja negra, donde todas las compuertas al final se mezclan entre sí, tienen algunas operaciones definidas por una función de álgebra booleana para que una salida tenga un 1 o tenga un 0, ¿cierto? Decimos, por ejemplo, bueno, se abren las puertas de trole, vienen, se cierran, pasan cosas con esas puertas del trole o con los sensores de entrada y al final tenemos que la puerta se cierra o se abre, ¿bien? O si es lo del tanque del ácido sulfúrico, bueno, tengo un tanque que se puede llenar por completo o vaciar por completo. Es un 1 o un 0, ¿bien? Tenemos una cantidad de salidas cuya función va a variar dependiendo de las entradas, que eso es lo que hemos visto bien en el momento de los otros cortes, ¿ok? Pero ¿cuál es la diferencia? Fíjense que este 1 y 0 es independiente del tiempo, ¿ok? Es independiente del tiempo. ¿Y eso qué quiere decir? Que esta salida, la salida que tenemos aquí, va a valer 1 o 0 en un momento dado, ¿ok? Y después él no va a cambiar como tal, ¿sí? O sea, si la A se pone en 1 y el B se pone en 0, supongamos que esta salida sea un 1. Ajá. Disculpe, ¿cómo? Ok, no, no escuché si alguien preguntó, por favor, entonces me lo pone por chat, porque creo que fue más bien que se cortó. Bueno, supongamos que ponemos una en valor 1 y un B en valor 0, ¿ok? Entonces, en ese sentido, supongamos que la salida en este momento fue un 1, ¿bien? Este 1 va a cambiar su valor. Él va a permanecer siempre constante, siempre y cuando las entradas sean iguales, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Imagínese que yo le digo un valor, le digo el valor 3, ¿ok? 3. Y usted tiene en su salida, en su cerebro, el valor 3. Y este 3 va a permanecer para siempre en la existencia dentro de su cerebro y no se va a mover ahí, ¿ok? ¿Qué quiere decir eso? Si yo le digo 3 y usted le voy a preguntar dentro de 10 minutos qué es el valor que le diste y me dice 3, y le vuelvo a preguntar dentro de 10 días y me dice 3, ¿qué es lo que está haciendo con ese número, con ese valor? ¿Lo está? Almacenarlo. Almacenando, muy bien, perfecto, lo está almacenando. Quiere decir que usted lo está recordando, ¿ok? Recordando. Entonces, ¿qué es lo único que le falta a la computadora por hacer para parecernos a nosotros? Recordar, o sea, Cortar. tener memoria, ¿ok? Memoria. Si usted consigue que su computadora tenga memoria automáticamente, eso ya emula de manera básica las funciones de un ser humano, ¿ok? Entonces, eso es lo último que nos falta por ver en el corte, y es por eso que estamos haciendo esta introducción. Ustedes durante todo este tiempo han estado construyendo fue una computadora, ¿bien? Una computadora que ya piensa, ustedes ya saben cómo diseñar algo que piensa, una computadora que hace aritmética y hace operaciones lógicas, eso también lo hemos hecho aquí, pero ahora, ¿qué es lo único que nos falta? Hacer una computadora que recuerde. ¿Y qué es que recuerden? Una RAM y una ROM. Ustedes saben que la RAM es la memoria. Eso sí lo deben saber porque por cultura general, pues se sabe, ¿sí? La memoria aleatoria, Correcto. ¿bien? Y la ROM es la memoria de programa. Entonces, usted tiene que hacer que su computadora recuerde. Bien, entonces vamos a ver cómo hace la computadora para recordar, ¿bien? Y para eso antes vamos a definir lo siguiente. ¿Qué es la memoria? ¿Bien? Cuando yo le digo que lo digo, por ejemplo, el valor 3 en un segundo cero, ¿ok? Aquí digamos que abajo voy a poner los segundos, y pasa un segundo y usted recuerda el 3 y pasan 2 segundos y usted recuerda el 3, ¿ok? Usted está recordando, ¿bien? De eso no hay ningún problema, ¿sí? Recordar, almacenar valores de datos. Ahora, la pregunta es, si yo me sitúo, por ejemplo, aquí, ¿bien? Nosotros podemos decir que en este punto de tiempo yo soy capaz de recordar todo lo que ha pasado aquí para atrás, ¿cierto? Todo lo que está hacia la izquierda yo lo recordé. Pero todo lo que está a la derecha todavía no lo puedo recordar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque aún no ha pasado. ¿Sí me explico? Esto es como una línea de tiempo. Ustedes no pueden recordar un futuro, ¿sí? Es decir, los humanos nada más somos capaces de recordar el pasado. ¿Se entiende hasta ahí?
Listo. Ahora, ¿qué pasa con las computadoras? Ustedes van a ver en materias más adelante, ¿ok? Que la computadora es capaz de hacer esto, que parece paradójico, pero en realidad es así. La computadora puede recordar todos los valores pasados y también los del futuro, ¿ok? A través de modelos predictivos, probabilísticos, ¿ok? Que eso juega mucho también con la inteligencia artificial, ¿ok? Esa que ustedes a veces usan para tratar de hacer trampa a las tareas. Bueno, ella es capaz de recordar, hacer pensamientos hacia el futuro, ¿ya? Por ahora, para tratar de emularnos, nosotros con la computadora vamos a estar ubicando nada más en esta sección, a recordar valores del pasado. Pero tengan en cuenta que en la línea del tiempo la computadora también es capaz de predecir por modelos probabilísticos bastante acertados cuáles son los valores del futuro. ¿Bien? Ok. Entonces, dicho esto, fíjense, ¿cómo vamos a partir a construir nuestros circuitos que recuerden? ¿Ok? Entonces partimos siempre de la unidad fundamental lógica que me sirve a mí para construir cualquier sistema digital. Si yo le digo a usted, construye un sistema digital, ¿qué es lo primero que agarra de entre sus líneas de componentes? Con puerta. Una compuerta, muy bien. Elijamos una compuerta. Vamos a elegir la compuerta AND, por ejemplo, ¿ok? Usted agarra la compuerta. Usted sabe que esto tiene dos entradas y tiene ¿cuántas salidas? Uno, ¿ok? De manera Una. general. Muy bien. Usted sabe que esta compuerta siempre va a valer uno, solamente va a valer uno si ambas entradas valen uno, ¿verdad? Listo, muy bien. Pero ¿qué pasa? Usted quiere que esta compuerta recuerde. Si usted le cambia aquí esto a un cero, ¿qué va a pasar con esta entrada? Con esta salida, perdón. Vale, cero. Listo. Entonces, ¿recordó o no recordó? No recordó. Se le fue el dato, ¿verdad? No lo pudo almacenar. Usted quiere algo Ujú. que se almacene. Entonces, les pregunto yo, ¿cómo pueden ustedes almacenar este dato? ¿Cómo podrían hacer para recordar? Invirtiendo el valor después de la salida. Ok, poniendo una nota, por ejemplo, dice, ¿así? ¿Algo así? Ujú. Vamos a pensar qué pasa. Entonces pasa 1, 1, 0. Muy bien. Aquí estamos recordando este valor. Pero cuando cambiamos este a 0, ¿ok? Ya, porque estamos recordando este valor. Vamos a apuntarlo con la fecha. Si cambiamos este a 0, ¿ok? Este se vuelve 0 y este se vuelve 1, ¿ok? Pero digamos que este cúmulo de ceros y unos, lo único que hizo fue cambiar de polaridad, ¿ok? O sea, usted no sabe cuál es el valor. Usted no sabe cuál es el valor que realmente está recordando, ¿ok? O sea, no está recordando ningún valor, lo único que hizo fue que cambió una entrada y pasó otro cambio en la salida, ¿sí? Hubo un cambio en la salida, sí, quiere decir que no está recordando, ¿sí? Porque cambió el dato, ¿bien? Entonces, esa no es la manera. Si usted cambia la entrada, cambió la salida. Usted lo que quiere es que, aunque usted cambie la entrada, la salida permanezca constante, ¿bien? Porque, por ejemplo, yo le digo a usted, ¿qué valor les dijo a ustedes que almacenaran como humanos? Tres. 3, ¿verdad? Y yo he hablado aquí, he dicho 1, 2, 3, he dicho un montón de números. ¿Usted ha cambiado ese valor? No, ¿verdad? Es decir, a pesar de No. que yo le he dado por aquí, por las entradas, muchísimos valores, usted siempre ha tenido 3. ¿Sí me voy a entender? Bien. Ok. Entonces, voy a decirles pues ya la respuesta simplemente para agilizar la reunión, ¿ok? Pero esto usted lo puede pensar y lo razona. La manera de conseguir memoria en los circuitos digitales es hacer esto, fíjese. Usted tiene 1, 1, recibió su entrada, tiene su salida, ¿ok? Ahora, ¿cómo hacemos para que esta salida se mantenga ahí? Agarramos la salida y hacemos esto, fíjense. Pum. Hacemos que mi salida ahora sea mi entrada. Un bucle, exactamente. ¿Qué quiere decir? Que eso es bueno, se me adelantó, pero vamos a hablar un poquito ya de una vez. Todas las compuertas digitales es un lenguaje de programación. Si ustedes han programado en C, en HTML, bueno, HTML no se cuenta, pues realmente. En C, C++, Python, JavaScript, el Go, si están con el nuevo, no, ahorita no se me ocurre ningún otro lenguaje, pues, pero todos los lenguajes en realidad son unas compuertas digitales unidas unas a otras. Un bucle while, para los que estudian programación, sistemas, un bucle while es esto, ¿ok? Un bucle for es esto mismo con un sumador, ¿bien? Una condicional if es una compuerta and, ¿ok? O mejor dicho, es una caja negra con varias compuertas and o compuertas por dentro, dependiendo del condicional que le coloque, ¿bien? Entonces usted puede hacer sus algoritmos de programa solamente con puertas digitales, ¿ok? Pero bueno, volvamos a la memoria. Entonces fíjese, nosotros ponemos aquí 1 y 1. Aquí a la salida va a haber un 1. Este 1 ahora se va a alimentar en la entrada. Entonces tengo aquí un 1, ¿bien? Ahora, ¿qué va a pasar si yo cambio esto a 0?
Ah, pero aquí creo que no lo van a ver, porque sí. Ajá, bueno. Vamos a hacer una reunión. Esta es una memoria sencilla, ¿ok? De manera muy, muy, muy básica. ¿Sí? Aquí no lo van a terminar de ver, pero aquí sí. Si yo pongo este a cero, ¿ok? Si yo pongo este a cero, ¿qué va a pasar? Sigue este cero aquí, ¿bien? Pero ¿qué va a suceder? Se va a conseguir con este uno. ¿Y este uno quién venía? De la salida, ¿verdad? Entonces, este uno no puede cambiar porque ya estaba polarizado por la salida, ¿bien? Entonces, quiere decir que no importa el valor que usted le ponga aquí, se le pone 0, 1, 3, 80 voltios, lo que sea, aquí siempre esto va a permanecer en 1. Y como este permanece en 1, quiere decir que la salida siempre permaneció en 1, ¿ven? Entonces, yo logré así recordar un valor, ¿ok? A partir del momento en que yo puse doble 1 aquí, ya empecé a recordar, ¿ok? Sin importar lo que haya en esta entrada, ¿ok? ¿Se entiende esa parte? ¿No? Sí, Sí, entiendo, perfecto, profe. profesor. Ok, bien. Entonces ustedes dirán, bueno, profe, pero eso es porque usted fue un poquito tramposo, hizo lo siguiente, nada más modificó el número de arriba, ¿ok? Pero ¿qué pasa si yo modifico el de abajo? Ah, si yo modifico el de abajo, ciertamente, 1 por 0, ¿cuánto es? 0, ¿verdad? Entonces sí, técnicamente no estoy recordando ahí, pero fíjense lo interesante que es esto. Vamos a quitarle los números y vamos a ponerle ahora letras. Vamos a poner que esta se llama la letra S y esta la letra R, ¿ok? Fíjense una cosa. Si al principio S y R ambos valen 1, la salida va a ser un 1. Eso estamos claros, ¿ok? Y ahora que sabemos que ahora no importa si S va a valer 0, sea que S valga 0 o 1, ¿sí? Sea que este valga 0 o 1, sin importar eso, la salida siempre va a ser un 1, ¿verdad? Sin importar lo que pase con S, ¿bien? Ahora, lo que sí sabemos es que en el momento en que R valga 0, si este llega a valer 0, entonces automáticamente la salida vale un 0. ¿Bien? Entonces, ¿qué quiere decir? Fíjense, para todas las combinaciones posibles de mi compuerta AND, la R es la única que me borra el dato, ¿cierto? Me lo quita. El set, el S, en cambio, siempre va a fijar el 1. Entonces, fíjense, bueno, ya se los dije. ¿Quién es el S? El S es lo que comúnmente se le llama el bit set. ¿Ok? ¿Qué significa set? El que coloca el dato. ¿Y quién es el R? El reset, ¿cierto? Y el reset ya pues, o sea, por cultura general, ustedes han visto muchos botones o lo que sea en sus cajas negras ya superiores, como computadoras o teléfonos o cualquier cosa, control remoto, que dicen reset. ¿Qué es el reset? Limpiar, resetar, volver a poner a cero. Es decir, toda la memoria que tenía la borra. ¿Sí se ve? Entonces, con esta converter digital, fíjate, usted es capaz de hacer dos cosas. Uno, recordar un dato todo el tiempo que quiera. Y dos, limpiarlo, es decir, perder esa memoria y aprovechar ese espacio para recordar otro valor distinto. Entonces, por ejemplo, usted aquí puede poner el 3, pero si yo ahorita, a partir de ese momento le digo, bueno, ya no recordemos el 3, recordemos el 15. Entonces usted borra el 3, ¿verdad? Y ahora recuerda quién? El 15, ¿ok? Usted es capaz de hacer eso, ¿bien? Ahora, por supuesto, una computadora necesita recordar más datos que solamente un 0 y un 1. Entonces yo en una computadora no tengo una compuerta digital, tengo muchísimas más que recuerdan varios datos posibles, ¿ok? Y así tenemos entonces su equivalente a memoria, ¿bien? Ustedes tienen memoria a corto plazo, mediano plazo y largo plazo. La computadora también tiene. La de corto plazo es la RAM. ¿La RAM qué es? La memoria aleatoria. Es la que yo utilizo para pensar rápido. La de largo plazo es la ROM, ¿ok? La ROM. Disculpen que se escribe tan feo, pero es que no tengo la pantalla táctil activa en este momento, entonces me toca hacerlo por el ratón, ¿bien? Bueno, entonces, en fin, ya con esto comprobamos simplemente que es posible hacer circuitos con memoria en sistemas digitales. Y ya con esto usted tiene una computadora que es capaz de hacer cualquier operación humana, ¿sí? Racionalizar, pensar, sumar, restar, recordar, todo eso es capaz de hacerlo una computadora. ¿Listo? Ok. Sí, Hasta ahí vamos bien, ¿no? Bueno, entonces, entendido eso, cuando usted tiene una compuerta con realimentación, que puede ser una AND, una OR, incluso una NOT, una SOR, cualquier otra compuerta con realimentación, usted ya tiene memoria. Ya usted sabe cómo conseguir memoria, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa ahora con eso? Bien, fíjense que para todas las compuertas que usted quiera que tengan memoria, siempre va a ser lo mismo, pues va a alimentar de la salida a la entrada, ¿ok? Siempre va a ser un lazo, un bucle, como dijo alguno de sus compañeros, ¿bien? Entonces,
como la memoria siempre se va a construir de la misma manera, utilizando algo que se llama, que esto es importante que se llama, que lo sepan, pues que esto se llama realimentación, ¿ok? Sobre todo en la electrónica, más adelante van a ver electrónica 2 o 3 y ahí pues le van a hablar mucho de la realimentación, ¿bien? La realimentación, ¿qué es? Eso, hacer un lazo, llevar la salida a la entrada, ¿ok? Como siempre se realiza de la misma manera para cada compuerta, entonces digamos que esas compuertas realimentadas ya no se llaman compuertas, se llaman de otra manera, ¿ok? Esas compuertas se llaman flip flops, se llaman así, flip flops. ¿Qué son flip flops? Son simplemente compuertas realimentadas que funcionan de maneras específicas según su configuración, ¿ok? Son capaces de recordar. ¿Listo? Bien. Entonces, dicho esto, vamos ahora a trabajar con algo, un mapa bien interesante, que si usted se aprende el mapa, ya, o sea, usted pasó por sistemas digitales, electrónica digital, y ya con esto, si se aprende este mapa, ya está listo, pues aprendió todo lo que necesitaba saber para esta materia, ¿bien? Entonces, fíjense, los sistemas digitales, ¿ok? Que ustedes lo conocen, pueden ser de dos tipos. Uno son los combinacionales y otros son los secuenciales, ¿ok? Los secuenciales. Dentro de los combinacionales tenemos las compuertas, ¿ok? Las compuertas que unidas entre ellas, pues hacen esos circuitos combinacionales. Y ahora, de los secuenciales, sí es el que vamos a utilizar para la memoria, que son los flip-flops, ¿ok? ¿Qué sabemos de esto? Muy fácil. Los combinacionales son independientes del tiempo, ¿ok? Es decir, ellos no toman en cuenta el tiempo. En cambio, los flip-flops sí toman en cuenta el tiempo, ¿ok? Esa es la diferencia entre combinacionales y secuenciales, ¿bien? Dentro de los combinacionales hay muchos, ¿ok? Además de los compuertas, hay entonces sumadores, hay restadores, hay varios ejemplos, lo que les estoy diciendo aquí, sumadores, restadores, hay multiplexores, codificadores, ¿sí? Un montón de circuitos que si han visto los videos, pues que les junté los contenidos del aula, han visto, digamos, la introducción, inclusive la fabricación de alguno de ellos, ¿bien? Y en los secuenciales también hay varios ejemplos, ¿sí? Entre ellos están las memorias propiamente dichas, como la RAM, la ROM, están los registros, están los contadores síncronos, los asíncronos, ¿bien? Pero específicamente los flip-flops vamos a tener dos tipos de circuitos. Uno se llama los circuitos síncronos y otros son los circuitos asíncronos. ¿Qué son los circuitos síncronos? Son aquellos que ocupan sincronía, como hablan, como dice la palabra. Por ejemplo, eh, los relojes de teléfono, los relojes de computadora, o los digitales, o los analógicos, como sea, esos relojes son síncronos, ¿verdad? Porque están todos cambiando al mismo tiempo. Es decir, un reloj aquí, en mi casa, es el mismo reloj que alguien que esté en Maturín, ¿ok? O está marcando el tiempo de la misma manera que alguien que esté en Maturín, o Caracas, o lo que sea, ¿bien? Quiere decir que son relojes que están sincronizados, ¿ok? Entonces quiere decir que ellos utilizan el tiempo como referencia, ¿ok? Ahora, los asíncronos son aquellos que no están sincronizados entre sí, pero que sí toman en cuenta el tiempo, ¿ok? Es decir, ellos son capaces de recordar estrictamente, ¿bien? Ellos mantienen datos, por ejemplo, por 5 segundos, lo mantienen allí y luego lo olvidan, ¿bien? O por 10 segundos. En cambio, los síncronos, cada cierto tiempo, 1, 2, 3, 4, cada vez que van pasando los segundos, hace un cambio distinto, ¿bien? Esos son los dos tipos de circuitos, ¿bien? Y específicamente vamos a hablar entonces ahorita de los flip-flops síncronos, ¿bien? De qué es lo que pasa en la sincronía. Para construir un circuito especial que se llama los contadores, ¿bien? Ok. Entonces, vamos a ver. Fíjense que aquí está en los contenidos del aula, realimentación en compuertas digitales. ¿Qué es esto? Léalo y van a entender cómo es que entonces se crea la memoria con circuitos digitales. ¿Ok? Eso es lo que hablamos ahorita. Contadores digitales secuenciales, ¿qué es esto? Un tipo de circuito que usted puede realizar o construir en base a flip-flops, ¿ok? Para contar. ¿Bien? Contadores síncronos, definición, como les dije, es lo que vamos a trabajar ahorita. Diseño de contadores, todos estos pues son tres archivos que son de criterio bueno para aprender a hacer contadores digitales, ¿bien? Pero pues ahorita también se los voy a explicar, ¿bien? Aquí está también los flip-flops, ¿ok? Para que aprendan cómo cambian ellos en función del tiempo. Y luego pues tenemos aquí varios diseños, contador síncrono 2 bits, contador de una frecuencia, contador de 4 bits en Proteus, diseño de secuencia de circuitos digitales. Aquí hay varios flip-flops para consulta, RS, tipo T, tipo JK, ¿ok?
Y por último, pues una componente de construcción. ¿Bien? Ok. Vamos entonces a ver la actividad. Ajá, pero voy a descargarla aquí. Ajá, vamos entonces a cancelar un momento la reunión, ¿bien? Para que entonces alguno de sus compañeros que se ofrezca pueda abrir otra nueva, ¿bien? Ya que como no tenemos el Zoom Premium, pues no podemos realizar dos reuniones contiguas. Entonces, ¿cuál de los compañeros se va a ofrecer para hacer la reunión? Yo, profe, yo la hago. Listo, perfecto. Entonces, la hace el estudiante y veríamos entonces ya directamente la actividad. ¿Listo? Bueno.